Gala de Premios de Audiodescripción del 2025. Presentados por el Consejo Americano de Ciegos. Vista aérea de Manhattan, Nueva York. Una calle conduce hasta el Rockefeller Center, con la fuente y la estatua de bronce de Prometeo, la fachada del Radio City Music Hall y la entrada de NBC Studios. En un escenario, dos mujeres con vestido de gala sonríen. Bienvenidos a la quinta entrega anual de la Gala de Premios de Audiodescripción, presentados por el Proyecto de Audiodescripción, una iniciativa del Consejo Americano de Ciegos. Soy la presentadora Ali B. Gori. Y yo soy la otra presentadora, Ashley J. Hicks. Ali, yo estoy muy feliz de estar por primera vez aquí en el Ferry Rockefeller Center. Tú ya has estado aquí, no es nada del otro mundo. Cuéntanos, ¿qué has hecho este año? Bueno, primero que todo, siempre es un placer estar aquí en 30 Rock. He estado muy ocupada desde la Gala de Premios del año pasado. La mayor parte del tiempo soy maestra de arte y enseño teatro y baile a estudiantes desde los 5 hasta los 75 años. También trabajo en arte y salud, llevando arte a hospitales, instituciones de salud mental y organizaciones de salud comunitaria. Por último, he estado de gira con mi monólogo llamado Optimismo Casi Ciego. Bueno, Ash, yo sé que también trabajas en arte y teatro inclusivo. Cuéntanos más. Gracias, Ali. Bueno, vivo aquí en la Gran Manzana y soy actriz, escritora, administradora de teatro y asesora en equidad y accesibilidad para personas con discapacidad. Yo recientemente participé en Poker Face como Amber, en Peacock, y Ranger Aura en Atlas de Netflix. También soy la gerente de experiencias y accesibilidad para miembros en Art New York. Desde allí, impulso iniciativas de accesibilidad en la comunidad artística de Nueva York. Las dos conocemos la importancia del acceso al arte y la forma en que la audiodescripción cierra esta brecha. Estamos encantadas de presentar esta noche a los ganadores de los premios de audiodescripción en más de 12 categorías. Cada premio reconoce a personas que se dedican a crear audiodescripción artística y significativa. La audiodescripción ha crecido muchísimo con el paso de los años. También es una herramienta de accesibilidad vital para las personas ciegas. Además, es una forma divertida y emocionante de ser creativos y de incluir a personas con discapacidad en el proceso de escritura, narración y edición. Nuestra gala de premios es prueba de ello. Ash, nosotras tenemos baja visión y muchos de los que hacen parte de los equipos de planificación y producción tienen algún grado de ceguera. El programa está en inglés, español y lengua de señas americano. También tenemos AD abierta, subtítulos abiertos y creo que somos la gala de premios más inclusiva del mundo, Ali. Tienes toda la razón. Entregaremos premios de AD a escritores, narradores, personas y organizaciones comprometidas a avanzar en el campo de la audiodescripción, ofreciendo un mayor acceso a los medios audiovisuales. Además, no se pueden perder el anuncio de mis premios favoritos, los premios del público. Todo suena tan emocionante, Ali, y con tantos premios será mejor que empecemos de una vez. Comencemos. Hola, soy Debra Cook Lewis, presidenta del Consejo Americano de Ciegos, ACV. ACV es una organización nacional de miembros que representa a los estadounidenses ciegos o con baja visión. Por más de 60 años, la organización ha sido líder en la defensa de los derechos a nivel nacional, estatal, local e internacional. Nuestro compromiso es aumentar la independencia, la seguridad, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida de las personas ciegas o con baja visión. El proyecto de audiodescripción es una de las iniciativas de sensibilización. La audiodescripción permite que el entretenimiento visual y la información sean más accesibles para las personas ciegas o con otras discapacidades. La Gala de Premios de Audiodescripción nos da la posibilidad de reconocer los logros en este campo. El año pasado dije que en el 2025 quizá tendríamos más premios que en el 2024, y creo que así es. Aquí está Scott Thornhill, director ejecutivo de ACV, para contarnos más. Gracias, Deb. Estoy feliz de darles la bienvenida a la quinta edición de la Gala de Premios de Audiodescripción. La primera gala se celebró en 2021 y cada año se pone mejor.
Esta noche anunciaremos a los ganadores de más de una docena de premios, incluyendo a los ganadores de los únicos premios del público de audiodescripción. Es grato tener tantos premios que entregar porque significa que hay muchas personas y organizaciones haciendo un trabajo realmente extraordinario. La audiodescripción no es solo una herramienta de accesibilidad, es una oportunidad para ser creativos e innovar. Los homenajeados de este año siguen estableciendo nuevos estándares de excelencia mientras ayudan a que el mundo sea un lugar más accesible. Esperamos que disfruten la gala, pero antes de empezar a entregar los premios, queremos describirlos para ustedes. Aquí están los copresidentes del proyecto de audiodescripción, Kim Charlson y Carl Richardson, con una audiodescripción. Gracias, Scott. Kim y yo hemos trabajado en la gala de premios de audiodescripción desde 2021, pero ninguno de nosotros sabe cómo se ve el premio. Entonces le pedimos a Joel Snyder, fundador del proyecto de audiodescripción, que escribiera una descripción de cómo es el premio para poder compartirlo. El premio es transparente, de un cristal brillante, mide unas 8 pulgadas de alto, tiene 6 de ancho y tiene bordes biselados irregulares. Con un diseño elegante, en cada premio aparecen las letras A y D de audiodescripción. En cada premio está grabado el nombre del ganador junto con el premio que representa. Y ese grabado dice American Council of the Blind Audio Description Award Gala. Nos han dicho que el premio es más pesado de lo que parece y sabemos que los ganadores siempre están felices de recibirlo. Así que vamos con las presentadoras en el Rockefeller Center para conocer a los ganadores de este año. Ali, en el estudio. Nos gusta llamar a nuestros premios los premios Barry en honor al Dr. Barry Cronin, quien fue una leyenda en el campo de la audiodescripción. Por eso, lo más apropiado es que nuestro primer premio de esta noche sea al visionario. Este premio es para una persona con una trayectoria destacada en transformar la calidad y la disponibilidad de la audiodescripción. Presentando este premio nos acompaña Jonathan Thurston, presidente de Infinite Access. Hola, soy Jonathan Thurston, presidente de Infinite Access. El progreso y la accesibilidad requiere de un liderazgo con visión y determinación. El premio al visionario de la audiodescripción existe para reconocer a este tipo de líder. El ganador de este año, Matt Kaplowitz, ha dedicado su carrera a hacer que los medios sean más inclusivos. Su impacto se ha reflejado en los estándares nacionales por su trabajo en el Comité 508 de la Junta de Accesibilidad de Estados Unidos, así como en el Subcomité de Directrices de la Ley de Telecomunicaciones para Software, Web y Contenidos. Más allá de las políticas, su creatividad lo ha hecho merecedor de Emmys, Peabodys y Grammys como productor, compositor y diseñador de sonido. Hoy, a esos reconocimientos se suma el Premio Barry a Visionario de la Audiodescripción. Felicitaciones, Matt. Este galardón es mucho más que merecido. Matthew Kaplowitz. Gracias, Jonathan, y gracias al Consejo Americano de Ciegos por este increíble honor. Este premio representa la comunidad. Todo lo que hemos logrado en la audiodescripción ha sido gracias al trabajo en equipo de las personas, descriptores, usuarios ciegos y con baja visión, productores, defensores, técnicos, todos unidos para hacer que los medios sean más inclusivos y más útiles. Quiero reconocer el proyecto de audiodescripción del ACB por liderar esta iniciativa, el desarrollo de estándares, capacitación y sensibilización. También quiero reconocer a todos los que estuvieron primero: Barry Cronin, Barry Levin, Joel Snyder y muchos otros que crearon las bases sobre las que trabajamos hoy. También agradezco el compromiso permanente de la FCC con los medios accesibles y para garantizar que las comunicaciones de emergencia lleguen a todos. También quiero agradecer a todos los descriptores, desarrolladores, oyentes y organizaciones voluntarias que han marcado la diferencia, generalmente sin bombos ni platillos. Gracias al ACB, al proyecto de audiodescripción y a todos aquellos que escuchan y que hablan a favor de la accesibilidad. Recibo este premio en su nombre. Gracias por permitirme hacer parte de esta grandiosa travesía. En el estudio. Ali, esto es nuevo para mí. Así que cuéntame más sobre los premios del público de la audiodescripción. Me alegra que me preguntes eso, porque los premios del público me encantan. Bien,
En abril, les pedimos a los amantes de la audiodescripción que nos dieran el nombre de una película y una serie que creían que tenían la mejor audiodescripción. Después revisamos los resultados y elegimos a los 5 más votados como finalistas en cada categoría. Presentaremos cortos de todos los finalistas a lo largo de la gala de esta noche. Las finalistas en la categoría de películas son Back in Action, Escrito por Beth Rand. Narración Nefertiti Matos Olivares. Flow, Escrito y narrado por Liz Goodman. Snow White, Escrito por Matt Ryan. Narración Marsha Bartenetti. The Substance Escrito por Stony M. Schwiller y Meg Ryan. Narración Jennifer Sang. y Wicked. Escrito por Josh Deephouse. Narración Leilani Jones Wilmore. Y los finalistas en la categoría de series son Dexter, Escrita por Matt Gallo. Narración Diane Newman. Dying for Sex, Escrita por Kathleen Finn. Narración Rebecca Davis. la segunda temporada de Goosebumps, Escrita por Bridget Melton. Narración Ailana Kainoa. The Pit Escrita por Paul Thorson y Olivia Willus. Narración Eric Sharp. y The Penguin. Escrita por Dakota Green. Narración Ren Leach. No se vayan para que vean a quién eligió el público. Corto de la nominada a los premios del público. The Penguin. El pingüino, un hombre blanco, corpulento, de mediana edad, con la cara arrugada, mira al frente con el ceño fruncido. Una cicatriz grande atraviesa su labio superior y su mejilla derecha. Es de noche, las luces de emergencia parpadean en un puente. Chispas vuelan al tiempo que un tren pasa por una vía elevada encima de una calle oscura. Las luces de la calle se reflejan en la calle húmeda. Un Maserati púrpura se detiene debajo de las vías. El pingüino se baja y abre la cajuela. Hay un mazo adentro. Lo saca. Abre una sombrilla y avanza por la lluviosa calle con un andar irregular. Se acerca al Iceberg Lounge. El letrero está ladeado encima de la puerta. Adentro, mira hacia adelante. Sus oscuras cejas hacen sombra a sus ojos oscuros. Uno de sus muchos dientes de oro brilla en la tenue luz. Ashley en el estudio. La audiodescripción no habría llegado hasta aquí sin imaginación. Para presentar el premio Barry a la innovación, Mara Lauren Hutchinson, reportera de televisión, defensora y creadora que está perdiendo la vista debido a una retinitis pigmentaria. El premio Barry a la innovación es para Earcatch. Durante más de 10 años, Earcatch ha creado audiodescripción para largometrajes, videos web, eventos deportivos y obras de teatro. En el 2015 lanzaron la aplicación Earcatch para cine y televisión. También desarrollaron un reproductor de video HTML5 compatible con audiodescripción que usa el gobierno neerlandés, entre otros. ¡Felicitaciones, Earcatch! Premio Barry. Innovación. Mereigen van der Heistem. Gracias al Consejo Americano de Ciegos y a su proyecto de audiodescripción por este maravilloso premio, así como por el reconocimiento hacia nuestra aplicación de Earcatch. Estoy aquí en este hermoso y extravagante escenario del musical de Moulin Rouge en Utrecht, Países Bajos. Uno de los lugares en donde en la actualidad la aplicación ofrece audiodescripción pregrabada en teatro todos los días. Aún hay muchos lugares en el mundo en donde la audiodescripción no está disponible en televisión, cine o teatro debido a las limitaciones técnicas. Es por eso que hace 10 años lanzamos Earcatch para ofrecer audiodescripción, introducciones, avances y trailers accesibles de modo que puedan escucharnos en su teléfono sin importar cuándo o dónde estén viendo el contenido. Los usuarios de Earcatch en todo el mundo agradecen el poder escuchar la audiodescripción de manera independiente mientras ven películas con amigos y familiares. La audiodescripción sigue estando disponible en la aplicación luego del lanzamiento en cines, así que, sin importar qué servicio de streaming o qué canal transmita la película, la audiodescripción siempre estará disponible. Estoy muy orgulloso de haber construido esta aplicación con nuestros usuarios. Gente de nuestro equipo han perdido la visión y trabajan directamente en la producción de audiodescripción, desarrollo de software, control de calidad, distribución y comunicaciones. De este modo, nos enfocamos en la calidad de la audiodescripción y la accesibilidad de nuestra aplicación. Ahora estamos trabajando en un gran proyecto para ofrecer audiodescripción en Estados Unidos, así que estén pendientes.
Quiero agradecer a todos nuestros aliados en cine, televisión y teatro, así como a todos los proveedores de contenido por su apoyo. Un saludo especial a Universal Pictures, que siempre nos ha apoyado. Pero sobre todo, muchas gracias a todos nuestros usuarios. Sin ustedes no estaría aquí con este hermoso premio en mis manos. Así que esto es también para ustedes. Gracias. Corto de la nominada a los premios del público, Back in Action, escrito por Beth Rand, narración Nefertiti Matos Olivares. Matt y Emily corren hacia la cochera. Ella corre un tablero de clavijas hacia un lado y devela un gabinete oculto. Sacan un bolso de lona grande. Ella toma un soplador de hojas y caminan hacia un pequeño sedán gris. 4 hombres armados disparan a la puerta de una cochera que se abre. El sedán retrocede a gran velocidad. Los hombres le disparan al tiempo que golpea la camioneta y la manda al otro lado de la calle. Se acercan al sedán deshabilitado apuntando con sus rifles y descubren que el soplador de hojas está presionando el acelerador. ¡Ahora! La camioneta atraviesa la otra puerta de la cochera. Emily conduce y Matt está a su lado. Chocan contra unos botes de basura, hacen un giro de 360 grados y se van. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! 3 camionetas negras los persiguen mientras aceleran por el vecindario. Un tirador dispara por una ventana. Ali. Presentando el premio Barry a los videojuegos, tenemos a Jenna, conocida como Jenny Sari. Ella es productora de audiodescripción y narradora en vivo de Descriptive Video Works. Ha trabajado como productora, guionista y asesora en una gran variedad de videojuegos. La industria de los videojuegos es más grande que las del cine y la televisión juntas y sigue creciendo. En el proyecto de audiodescripción, muchos desarrolladores de videojuegos creen que las personas con discapacidad visual no deben quedar por fuera. Este año, el premio Barry para los videojuegos es para Ubisoft. Ubisoft ofrece audiodescripción en videojuegos como Star Wars Outlaws, en el que el equipo DVW y yo tuvimos el privilegio de trabajar, y Assassin's Creed Shadows. También ofrecen audiodescripción en muchos de sus trailers y eventos en vivo. Ellos escuchan a sus jugadores, mejoran constantemente su accesibilidad y abren grandes nuevos mundos para todos. ¡Felicitaciones, Ubisoft! Premio Barry, videojuegos. Puntos de luz brillan como estrellas en el cielo nocturno. La vista se retrae y deja ver las luces que brillan dentro de un fragmento de cristal de color azul que está en una mesa con una máscara, una baraja de cartas de Sabacc y discos de dados. La pequeña mano de una criatura agarra un objeto ovalado y con escamas de la mesa. Con el objeto en la boca, esta criatura del tamaño de un perro pequeño, con 3 tentáculos a cada lado de su cara de expresión risueña, lo lleva hacia una joven que está arrodillada junto a una puerta. Buen chico. Ella guarda el objeto en su bolsillo. Hola, soy Catherine Bamford, gerente de estrategia de producción audiovisual en Ubisoft. Me enorgullece recibir este premio en nombre de todos los equipos de Ubisoft que trabajan para incluir audiodescripción en nuestros trailers y en las comunicaciones con los fanáticos, como nuestros en vivos de Ubisoft Forward. Agradecemos al Consejo Americano de Ciegos por reconocer nuestro compromiso con la audiodescripción. Agradecemos a nuestros socios Descriptive Video Works y The Logs por su labor y su apoyo. Gracias. Hola, soy Simon Krudiatsev, director de audio de Star Wars Outlaws. Para mí es un honor recibir el premio Barry a los videojuegos en nombre de Ubisoft. En los inicios del desarrollo del juego, organizamos un taller y así supimos que una de las funciones más solicitadas era la audiodescripción. Sobre todo para un juego tan artístico como este. Nos enorgullece decir que Star Wars Outlaws fue el primer juego en Ubisoft en tener audiodescripción. Hablo por todo el equipo cuando digo que nos sentimos muy agradecidos y honrados de recibir este premio, y que seguiremos mejorando y ampliando nuestras funciones de accesibilidad a futuro. Gracias. Corto de la nominada a los premios del público, The Pit, escrito por Paul Thorson y Olivia Village, narración Eric Sharp. ¡Robbie! Un universitario paro respiratorio viene para acá. Mira hacia donde corrió David. Ahora, Robbie vuelve a entrar a la sala de espera, negando con la cabeza con cierta resignación. Al llegar a las filas de sillas de pacientes enfermos y frustrados, se detiene en seco. Robbie se estremece mientras camina por la sala de espera y empieza a sudar al tiempo que se toca la cabeza.
Kiara nota su angustia cuando regresa al pit. En una escena retrospectiva lleva a EPP de cuerpo entero mientras atraviesa las láminas de plástico de la cuarentena del COVID. Robbie, tenemos que hacer una intubación. El doctor Adamson colapsó con una saturación de 65. A través de su careta, Robbie observa el caos en emergencias, lleno de pacientes conectados a respiradores. Respira agitadamente, paralizado. ¡Robbie! Corta a negro. Ashley. Para presentar el premio Barry a la educación, nos acompaña mi amiga y nuestra anfitriona de las galas de 2023 y 2024, Mary Lee Tuckington. Mary Lee es actriz y creadora en Broadway, cine y televisión. También es la fundadora de AC3, Access Acting Academy, y de Think Access, una nueva plataforma de conocimiento sobre discapacidad que reúne más de 3 décadas de su trabajo en actuación, defensa de derechos y transformación cultural. Mary Lee Tuckington. Sin audiodescripción, los videos educativos serían inaccesibles para innumerables estudiantes con discapacidad. El Premio Barry a la Educación reconoce a las organizaciones que contribuyen a garantizar el acceso a los medios, tanto informativos como de entretenimiento, y el ganador de este año es Bridge Multimedia, que es el mayor productor de audiodescripción para cadenas de televisión y televisión por cable en Estados Unidos. Gracias a su estrecha colaboración con reconocidas productoras como PBS Kids, producen miles de horas de medios accesibles, así como proyectos de investigación para seguir mejorando en la creación y ejecución de la audiodescripción. Así que gracias y felicitaciones, Bridge Multimedia. Premio Barry. Educación. Wendy Sapp. En nombre de Bridge Multimedia, es un honor para mí recibir el Premio Barry a la Educación. En Bridge, nos enorgullece no solo el crear audiodescripción para contenido educativo, sino el potenciar el valor educativo de ese contenido al alinear la audiodescripción con los estándares curriculares de los programas, series o especiales que describimos. Gracias a nuestro equipo de audiodescripción profesional, escritores, narradores, directores, editores, revisores y personal de apoyo, hemos logrado crear un proceso que nos permite hacer audiodescripciones que cumplen de manera eficiente y eficaz con los estándares y cronogramas de transmisión. Con este proceso hemos grabado más de 700 horas de audiodescripción educativa y esperamos poder seguir ofreciendo este servicio. Quiero agradecer al Consejo Americano de Ciegos por este premio y por su ardua labor para promover y apoyar la audiodescripción. Corto de la nominada a los premios del público, Dexter. Escrito por Matt Gallo. Narración, Diane Newman. No hay nada después de los 80 en esta colección. Me encantan los puristas. Rudy pone el disco y comienza a tocar guitarra en el aire. Deb comienza a bailar. Lleva un guante de bolos. Le sonríe a Rudy mientras mueve los dedos de su mano. Deb sube al sofá y mueve el brazo como un molino de viento. Oh, genial. Están bailando. Dexter mira a Deb y a Ruby con indiferencia. Rita sonríe. Ruby le hace señas a Rita para que se pare a bailar. Rita niega con la cabeza, pero Deb ayuda a Rita a pararse. Dexter mueve la cabeza y se para a bailar con torpeza, moviendo los puños. Después saca ropa de un armario. Rudy empaca discos y los ata en pilas con cuerdas. Saca un cortador de cajas. Dexter mete chamarras en una bolsa de basura. Ali. Presentando el premio Barry en entretenimiento popular nos acompaña Paul Castle, influencer ciego en redes sociales y autor. Gracias a sus exitosos libros infantiles e ilustraciones, Paul celebra la inclusión y la alegría. Soy una gran seguidora de él en TikTok y me encanta seguirlo en su vida diaria y durante sus aventuras con su perro guía, Mr. Maple. El premio Barry en entretenimiento popular es para HBO Max. Con más de 1000 títulos con audiodescripción, HBO Max sigue ampliando su catálogo en audiodescripción. Pero para el equipo de accesibilidad y audiodescripción, no se trata solo de cantidad. Están comprometidos en garantizar que cada guión y cada narración cumplan con los más altos estándares, ofreciendo la mejor experiencia posible a todos sus fans de la audiodescripción. ¡Felicitaciones, HBO Max! Premio Barry. Entretenimiento popular.
Soy Janet Reeds, vicepresidenta de accesibilidad en Warner Bros. Discovery. En nombre de Warner Bros. Discovery y de mis colegas, quiero agradecer al Consejo Americano de Ciegos por el premio Barry ACB en entretenimiento popular en audiodescripción que otorgaron este año a HBO Max. En HBO Max nos apasiona la calidad y nos honra recibir este premio por la audiodescripción de muchas de nuestras películas y series de televisión, incluyendo más de 9.900 horas de contenido con audiodescripción disponible en la plataforma de HBO Max. Gracias a nuestros equipos en HBO Max, Warner Bros. Televisión y Películas, operaciones de contenido global y a nuestros tantos colaboradores por su talento y dedicación a la audiodescripción. Estamos agradecidos con el Consejo Americano de Ciegos por honrarnos con el premio Barry ACB para HBO Max y por la labor del ACB a favor de la audiodescripción y la accesibilidad. Gracias. Corto de la nominada a los premios del público. Flow, escrito por Liz Goodman. Narración Liz Goodman. El agua se transforma en una tormenta feroz. El fuerte oleaje empuja el barco hacia las oscuras y escarpadas de los pináculos que se alzan al frente. Gato se mantiene en lo alto del mástil que se balancea, aferrándose a la madera desgastada. Abajo, Lemur se aferra al canasto, mientras el balde se mueve de un lado a otro. Capibara se aferra al timón. En el mástil, Gato mira las amenazantes torres de roca con los ojos muy abiertos. Abajo, Pájaro hace una advertencia a Capibara. El bote se desvía y se acerca a la base de un pináculo. Capibara mueve el timón con fuerza. El mango se rompe y el timón queda inservible. Ali. Presentando el premio Barry a eventos en vivo, tenemos a Harvey Mason Jr., presidente de la Academia de la Grabación. Su ceremonia de los premios Grammy de 2022 fue la primera transmisión en vivo con audiodescripción en CBS. Harvey Mason Jr. En un evento en vivo, todos tienen que mantener la calma, tanto quienes están frente a las cámaras como quienes describen la acción. El premio Barry a eventos en vivo es para Descriptive Video Works. Durante más de una década, Descriptive Video Works ha ofrecido audiodescripción para eventos en vivo, desde eventos deportivos hasta momentos culturales de gran relevancia. DVW ha garantizado que los eventos pensados para unir a las personas sean más accesibles para las personas con algún grado de ceguera. Felicitaciones, Descriptive Video Works. Premio Barry, eventos en vivo. Hola, soy Rhys Lloyd, director de estudio de Descriptive Video Works. Sinceramente quiero agradecer al Consejo Americano de Ciegos por hacernos este honor. Somos una compañía que fomenta la innovación en audiodescripción. Comenzamos a hacer descripciones en transmisiones en vivo hace 16 años y ha sido increíble ver el crecimiento, sobre todo en los últimos años. Así que le agradezco a nuestros colaboradores, ya sea canales de televisión, servicios de streaming, empresas de tecnología, estudios de videojuegos y lugares de eventos en vivo. Estamos comprometidos con seguir ofreciendo la mejor audiodescripción en vivo a su público. Quiero agradecer a nuestro equipo maravilloso, quienes son los verdaderos dueños de este premio. Así que gracias a Aaron A.G., Tansy Alexander, Joe Amodio, Tony Ambrosio, Chris Bolia, Darla Beacom, Chanel Carson, Jenny Sari, Allison Johnson, Nefertiti Matos Olivares, Bridget Dorothy Melton, Shane Mendes, Sarah Menel, Darren Polish, Ethan Ramson, Brandon Ross, Kristen Snyder, Rita Tian, Felicia Tirer, Norma Wick y Lori Wilson. Por último, también quiero agradecer al público por su aliento, su apoyo y sus comentarios. Sin su participación no habríamos avanzado en esta labor como lo hemos logrado. En nombre de todas las personas en Descriptive Video Works, gracias. Corto de la nominada a los premios del público. Time for Sex, escrito por Caitlin Finn. Narración Laura Post. Iré a la habitación a hablar con Amy. Tal vez tenga otras opciones de sedación. Las lágrimas brotan de los ojos de Molly mientras mira a Gale. Mamá.
Gale se arrodilla y toma la mano de Molly con sus manos. Lo sé. Ya lo sé. No importa lo que me digas. Yo ya lo sé. Gale toca la mejilla de Molly con el dorso de sus dedos. Molly se inclina hacia Gale y cierra los ojos. Gale mira a Nikki, que respira fríamente. Ashley. Para presentar el premio Barry a medios en español en Estados Unidos, tenemos al creador de contenido y cineasta con discapacidad visual Juan Alcázar. Juan no solo es un defensor de la audiodescripción y la accesibilidad, sino que también trabaja en audiodescripción. Hola a todos, mi nombre es Juan Alcázar. Soy un hombre latino calvo. Tengo una barba de chivo y llevo puesta una camisa azul de botones. El premio Barry a medios en español en Estados Unidos es para el Describe and Caption Media Program. El DCMP ha logrado que miles de horas de contenido educativo sea accesible a estudiantes ciegos, sordos y sordociegos, tanto en inglés como en español. El equipo de DCMP trabaja sin descanso para hacer que la educación sea accesible para todos. Ofrecen materiales de capacitación a los maestros para que sus interacciones con los estudiantes mejoren. Gracias por su trabajo y felicitaciones. DCMP. Premio Barry, medios en español, Estados Unidos. Hola, soy Jason Stark del Described and Captioner Media Program. Es un honor aceptar este premio en nombre del DCMP. Durante más de 3 décadas hemos estado comprometidos con una creencia poderosa. Cuando los estudiantes con discapacidad tienen acceso a los medios, las posibilidades de crecimiento y aprendizaje se amplían e influyen en aspectos de su vida. Los medios accesibles no solo favorecen el desempeño académico, desarrollan confianza, independencia y generan oportunidades para que los estudiantes participen más activamente con sus familias, sus maestros y comunidades. El impacto de nuestra labor se siente en aulas y hogares de todo el país cada día. Un maestro que puede incluir a todos los estudiantes en la lección. Un padre que ve a su hijo alegrarse por entender algo. Un profesional con las herramientas para ayudar a los estudiantes a triunfar en el futuro. Todos estos momentos son la medición real de la importancia de la accesibilidad. Agradecemos al Consejo Americano de Ciegos por este reconocimiento. Comparto este honor con el maravilloso equipo de trabajo del DCMP, cuya dedicación me inspira cada día. Gracias a los colaboradores en accesibilidad que tienen el mismo objetivo de crear contenido educativo accesible de la más alta calidad, y al Departamento de Educación de Estados Unidos, cuyo apoyo inquebrantable hace posible nuestra misión. Gracias. Corto de la nominada a los premios del público. Wicked, escrito por Josh Deephouse. Narración Leilani Jones Wilmore. Elphaba vuela al otro lado de la torre y sale por una ventana redonda. Suelta la escoba al tiempo que cae por un costado del palacio. ¡Llévate eso! Su reflejo en el palacio se transforma en ella cuando era niña. Ambas élfabas se miran mientras caen. La élfaba pequeña extiende su mano. Lentamente, Elphaba hace lo mismo. Su versión pequeña sonríe. La niña desaparece al tiempo que la escoba cae en la mano extendida de Elphaba. Vuela hacia arriba justo antes de tocar el suelo. Elphaba agarra la escoba y vuela de regreso a la torre. Los guardias blanden sus armas mientras ella flota en el aire. Hola, soy Isabella Rossellini. Soy actriz. Mi última película bastante exitosa se llamó Cónclave. Y estoy muy agradecida por la audiodescripción. Estoy aquí para celebrar al ganador de este año, que desarrolló una tecnología que genera mayor conexión entre las películas, la actuación y nosotros, porque describe la película que vemos. Así que muchas gracias por pensar en esta maravillosa idea y felicitaciones. Ali. Presentando el premio Barry a la audiodescripción internacional, tenemos a alguien con credenciales intergalácticas. El Dr. Mark Okrand, mejor conocido por haber desarrollado el idioma Klingon para la franquicia Star Trek.
Es un lingüista que trabaja con las lenguas indígenas americanas. También hizo parte del equipo del National Captioning Institute, que contribuyó al desarrollo de subtítulos ocultos para la televisión en la década de los 80. Él trabajó en el instituto hasta su jubilación en el 2013. Dr. Mark Cochran. El premio Barry a la audiodescripción internacional es para Chasa Sin Accessible Media, dirigida por Shakila Maharaj, quien es ciega. Chasa Sin es una empresa innovadora que ofrece creación y distribución de contenido con audiodescripción a través de su aplicación. Con sede en Sudáfrica, es la primera empresa de este tipo en África. Felicitaciones, Chasa Sin. Premio Barry Internacional. Saludos desde Durban, en Sudáfrica. Soy Shakila Maharaj, directora ejecutiva de Chasa Sin Accessible Media e innovadora de la aplicación móvil DescribeAt. Quiero expresar mi sincero agradecimiento al Consejo Americano de Ciegos por elegir a Chasa Sin para recibir este prestigioso galardón. El premio Barry ACB International. Estamos incluso más agradecidos y es un momento cumbre para recibir este premio porque lo recibimos de parte de una organización que trabaja por las personas ciegas. Somos los beneficiarios y los co-creadores de la audiodescripción. Es la mayor relevancia posible, así que muchas gracias. Nuestros inicios en la audiodescripción en Sudáfrica fueron muy solitarios. Eso acabó en el 2020, cuando abrí esta compañía, Chasa Sin Accessible Media. En el poco tiempo que llevamos, hemos desarrollado más de 60 pistas de audiodescripción a nivel local. Nos expandimos hacia el turismo y a los libros ilustrados. Hoy generamos un promedio de 15 empleos al año, la mitad de los cuales van a personas con discapacidad visual y sordociegos. Quiero agradecer una vez más por otorgar este prestigioso premio a Chasa Sin. Ashley. Todos sabemos que la magia del cine en realidad no es magia. Es necesario trabajar muy duro para hacer películas y series, así como la audiodescripción que las hace más accesibles. Para presentar el premio Barry a la promoción del talento, tenemos a Ben Mell. Ben es reconocido por su papel como el bibliotecario ciego Dante Ferguson en la serie de Netflix You. Ben ha trabajado tanto en teatro como en cine y también es profesor de actuación. Ben Mell. Todos los actores, incluidos los actores de voz, sueñan con tener su gran oportunidad. El premio Barry a la promoción del talento es para Society of Voice Arts and Sciences. SOVAS. Destaca el importante papel de los narradores de audiodescripción al realizar el AD Audition Jam, un evento donde los participantes envían muestras de audiodescripción que evaluarán jurados profesionales. Luego, 5 finalistas son invitados a realizar una presentación en vivo durante un evento de SOVAS, y 2 de ellos reciben contratos de locución en audiodescripción. ¡Qué emocionante forma de descubrir a la próxima estrella de la audiodescripción! ¡Felicidades, SOVAS! Premios Barry. Promoción del talento. Vicepresidente de SOVAS, Joan Baker, y presidente y CEO de SOVAS, Rudy Gaskins. Estamos muy felices de estar aquí, gracias al Consejo Americano de Ciegos, por otorgar a la Society of Voice Arts and Sciences el premio Barry a la promoción del talento. Nos sentimos muy conmovidos por recibir este reconocimiento, en especial en nombre del Dr. Barry Cronin, cuya labor desinteresada y vanguardista sigue impactando el futuro de los medios accesibles. En SOVAS, nos alegra cumplir la misión de celebrar a los artistas detrás de la audiodescripción, actores de voz, narradores, escritores y directores, cuyo trabajo pone las artes visuales a disposición de las personas ciegas o con baja visión. Este tipo de accesibilidad creativa no es solo vital, es hermoso. Estamos muy agradecidos con el Dr. Joel Snyder, un verdadero pionero del campo. Su orientación nos ha permitido comprender y conectarnos mejor con esta maravillosa comunidad. Claro que sí. Y fue el Dr. Snyder quien en su gran corazón decidió nominarnos para este premio. Sí. Gracias, Dr. Snyder. Gracias, Dr. Snyder. Y gracias a todos ustedes en el ACB.
Estamos realmente encantados por su reconocimiento. Así me siento yo. Ambos toman el premio y lo muestran a cámara. Gracias. Gracias. El premio es un heptágono de cristal con letras grabadas. Gala de Premios de Audiodescripción del 2025, presentados por el Consejo Americano de Ciegos. Gracias a nuestros patrocinadores, superestrellas Comcast, NBC, Universal. Protagonistas, Amazon, Netflix, Warner Bros. Discovery. Elenco de reparto, Fox Corporation, Microsoft, NCTA, Asociación de Internet y Televisión, Paramount, una corporación de Skydance, Spectrum, Vitac, Walt Disney, Waymo, PBS. Corto de la nominada a los premios del público, Snow White. Escrito por Meg Ryan. Narración, Marcia Bartanetti. Una luciérnaga se ilumina y pasa volando al tiempo que más criaturas del bosque llegan al claro. El bosque se ilumina cuando el sol se asoma entre los árboles. Roedores de toda clase rodean a la princesa. Una liebre se acerca. Una ardilla se asoma entre sus grandes orejas. Ambos animales se le sonríen a Blancanieves. Otra ardilla está parada sobre una tortuga. Toca el caparazón del reptil y la tortuga saca su cabeza. Sonríen al tiempo que más criaturas se acercan a la princesa. Un azulejo vuela desde una rama y se posa en el dedo de Blancanieves. El azulejo alza vuelo y el cervatillo camina hacia el borde del claro. El ciervo mira hacia Blancanieves directamente antes de mirar hacia el bosque tras él. El cervatillo mira a Blancanieves nuevamente, asiente y parpadea lentamente. Ali. A muchas personas les encanta la audiodescripción porque les da acceso a experiencias en las que de otro modo no podrían experimentar. Y a otras les gusta porque pueden salir a prepararse un sándwich sin perderse nada de lo que está sucediendo. Si has disfrutado de las imágenes de los cortos finalistas del Premio del Público y aún no tienes una razón en especial para amar la audiodescripción, el siguiente corto es tu oportunidad. En el siguiente clip reproduciremos solo el audio y la audiodescripción, sin video. Así que adelante, busca algo para comer. No te perderás de nada. Corto de la nominada a los premios del público, Goosebumps. Escrito por Bridget Melton. Narración, Ailana Kainoa. Chicos. ¿Mary? Se dirige hacia una puerta con un pequeño cerrojo y una ventanilla circular. Hannah mira lentamente a través de la ventanilla hacia la habitación del otro lado. El pequeño cuarto tiene otra puerta con otra ventanilla. Se gira de pronto. La habitación se ilumina. ¿Hola? ¿Hay alguien abajo? Hannah baja unas escaleras hasta el suelo. Rodea una columna alta de equipos. Chicos. Enciende la luz de la cámara e ilumina la habitación. Baja la mirada. ¡Oh, cielos! Una sustancia negra se esparce. ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? Ali. La audiodescripción es importante, pero solo es una parte de un portafolio de inclusión completo. Nuestro siguiente premio Barry celebra la excelencia en inclusión y será presentado por Stephanie McCoy. Steph es la fundadora de Bold Blind Beauty. Es una contadora de historias defensora de las personas con discapacidad cuya experiencia en medios e historias están transformando las percepciones sobre la ceguera. Ella espera que al compartir autenticidad y osadía, pueda construir un movimiento hacia un mundo más inclusivo. Stephanie McCoy. La inclusión va más allá de la accesibilidad. No solo significa abrir la puerta, sino también garantizar que todas las personas que deseen entrar puedan hacerlo. El premio Barry a la excelencia en inclusión es para el Audio Description Collective por su trabajo estableciendo nuevos estándares de inclusión cultural y de discapacidad. El grupo adopta un enfoque reflexivo y específico según la cultura y el tema al escribir la audiodescripción. Para ellos, la audiodescripción es una parte integral de la creatividad del contenido que se produce. La redacción del guión y la interpretación vocal deben estar en perfecta sintonía con la producción original. ¡Felicitaciones! Audio Description Collective. Premios Barry. Excelencia en inclusión.
Thomas Reed y Nefertiti Matos Olivares. Sean todos bienvenidos a la gala de premios del ACB 2025. Oh, no, Thomas, ¿qué haces? ¿Qué dices? Estoy dando inicio a la ceremonia. Thomas, ya lo hemos hecho antes. Ya lo hemos hecho 2 veces. Hoy vamos a recibir un premio en nombre de Social Audio Description Collective. Muy bien, genial. Qué bueno que no me arreglé mucho. Toma 2. Cuéntame más sobre el premio. Bueno, el SIDC fue nominado y ganó el premio de audiodescripción a la excelencia en inclusión. Es una hermosa escultura transparente que tengo enfrente de mi cara en este momento, tallado en forma de cristal biselado. Es pesado y tiene un texto que reconoce al Social Audio Description Collective como ganador de este premio. Vaya, no sabía que era así. Genial. Es un honor que nos reconozcan por la forma inclusiva en la que describimos las tantas formas en que como seres humanos nos mostramos en este mundo. Y por nuestra creencia en dar prioridad a las personas ciegas durante el proceso, incluyendo la producción. Así es, yo estoy asintiendo con la cabeza efusivamente. Excelente descripción. Gracias. En nombre del colectivo, que incluye a Kensuke Nakamura, Robert Kinguet, Barbara Faison, Cheryl Green y Oliver Baker, soy Nefertiti Matos Olivares. Soy Thomas Reed. Gracias, ACD. Corto de la nominada a los premios del público, The Substance, escrito por Stoney M. Schuyler y Meg Ryan. Narración, Jennifer Shen. Varios ojos aparecen en su cuenca y su espalda se parte en 2. Su rostro se deforma mientras comienza a convulsionar y una enorme masa de carne sale de la grieta en su columna. Un torbellino de luces multicolores envuelve sus facciones. La etiqueta de único uso parpadea sobre el rostro torturado de Sue. Un rayo psicodélico de luz llena la imagen. Luego, llamas azules forman una llama en forma de corazón antes de oscurecerse. Desde nuestra nueva y distorsionada perspectiva, recorremos el baño. Un líquido amarillo se acumula en el suelo junto al cuerpo vacío de Sue. Nos ponemos de pie y pasamos sobre el cadáver, avanzando con dificultad hacia el espejo. Ashley. Nuestros próximos 2 premios honran a las personas que escriben y dan voz a la audiodescripción que tanto apreciamos. Para presentar el premio Barry a la escritura tenemos a Liona Godin, escritora y artista ciega. Es autora de Their Plant Eyes, creadora de presentaciones multisensoriales y en la actualidad es becaria del Coleman Center en la Biblioteca Pública de Nueva York, donde trabaja en su próximo libro sobre ceguera, fotografía e IA. Liona Godin. Hola, les estoy hablando desde la hermosa Biblioteca Pública de Nueva York, la que tienen los leones de mármol en la entrada. Liona sonríe. La audiodescripción es mucho más que informar sobre la acción visual o las apariencias. Es encontrar las palabras perfectas para ambientar la escena, atraer al público y completar el mundo que se crea en la pantalla. El premio Barry a la escritura de audiodescripciones para Liz Goodman. Liz ha escrito más de 750 horas de audiodescripción, incluyendo a la película Flow, Bridgerton y All the Light We Cannot See, que el año pasado ganó el premio del público a la audiodescripción. Los fans admiran el lenguaje preciso y evocador, así como su firme compromiso con la más alta calidad en la audiodescripción. ¡Felicidades, Liz! Premio Barry, escritura. Liz Goodman. Soy una mujer blanca con cabello enmarañado marrón y lentes y... ¡Wow! No puedo explicar lo honrada que me hace sentir este premio. Para mí es un privilegio hacer esta labor y siempre procuro dar prioridad al público, así que recibir este galardón del proyecto de audiodescripción significa todo para mí. Gracias a mi amiga, mentora y primera maestra de audiodescripción, Colleen Connor, que me enseñó no solo a escribir una buena audiodescripción, sino la importancia de abogar por el liderazgo de las personas ciegas y discapacitadas. Colleen, comparto este premio contigo y con Jim. Gracias a IADC, con quienes orgullosamente creamos un gran equipo de audiodescripción. A nuestros escritores de antes y de ahora que han hecho tantas preguntas y me hicieron mejor descriptora.
Son muchas personas como mis colegas en el mundo de la audiodescripción y la accesibilidad, así como mis amigos y mentores de la comunidad de ciegos y discapacitados, quienes hacen que no me equivoque y sea mejor cada día. Gracias al ACB y al proyecto de audiodescripción por su labor. Ir a la conferencia del 2018 en St. Louis me cambió la vida. Soy afortunada de hacer lo que amo todos los días, en favor de una comunidad que me ha recibido con los brazos abiertos. Me honra mucho este reconocimiento, no lo doy por sentado. Durante mi vida, este es el momento en el que es más peligroso o difícil tener una discapacidad. Su lucha es mi lucha. Prometo seguir dando prioridad al público con ceguera, seguir amplificando las voces y puntos de vista de la discapacidad y crear oportunidades para el disfrute de las personas con discapacidad. Gracias por este premio. Ali. Después de escribir las palabras, alguien tiene que narrarlas. Muchos podemos reconocer de inmediato las voces de nuestros narradores favoritos. Presentando el premio Barry a la locución nos acompaña Ann Mock, narradora ciega, conferencista TEDx, aprendiz de artista de voz y autora bestseller. Ann Mock. Al comenzar mi propio camino como artista de voz, me siento profundamente honrada de presentar este premio que celebra a una pionera cuyo trabajo sigue inspirando el futuro de la audiodescripción. El primer premio Barry a la locución en audiodescripción se otorga de forma póstuma a Diane Newman, quien falleció a principios de este año. Deja un inmenso legado de innumerables interpretaciones de audiodescripción muy apreciadas para series como Dexter, Breaking Bad, When Calls the Heart, Yellowstone, entre muchas otras. Diane también fue una firme defensora de la audiodescripción y la accesibilidad, y fue amiga y mentora de muchos creadores de audiodescripción. Para contarnos más sobre Diane y recibir el premio, en su nombre, nos acompaña Nefertiti Matos Olivares, artista de voz bilingüe, narradora de audiodescripción, asesora en acceso cultural y defensora de la comunidad de personas con discapacidad. Premio Barry, locución. Nefertiti Matos Olivares. Buenas noches. Es un gran honor estar aquí esta noche para recibir este premio en nombre de la difunta Diane Newman. Me honra hacerlo porque, al igual que muchos de nosotros, para mí era una verdadera superestrella de nuestra industria. Tuve el privilegio de conocer a Diane en el 2023 y es un momento que recordaré siempre. Al ser su admiradora y estudiosa de su trabajo, sentí como si conociera una leyenda, y así fue. La voz de Diane era más que una herramienta, era un instrumento de acceso. La usó por casi 13 años para lograr abrir la magia de la televisión y el cine a un incontable número de personas ciegas y con baja visión. Es un gran desafío lograr una buena audiodescripción. El ritmo, el tono, la necesidad de transmitir tanto diciendo tan poco. Diane lo hacía con una gracia y habilidad incomparables. Narró algunos de los programas más destacados del entretenimiento actual, desde Breaking Bad y Better Call Saul hasta Narcos y Dexter. Lo que en verdad la distinguía era su dominio de la sutileza. Su voz era suave y cálida. Ella era un genio para darle a su narración la emoción suficiente según la escena lo requiriera. Su descripción nunca se robó el show. Se convertía en su compañera perfecta. Hizo que la descripción fuera tan entretenida como el contenido que describía, y la hacía parecer tan fácil. Diane falleció a principios de año y la extrañamos profundamente. La comunidad de la audiodescripción siente la ausencia de su talento y su presencia, pero su legado vive en las cientos de horas que narró, así como en cada uno de nosotros que se esfuerza por estar a la altura de los estándares que fijó. Gracias, Diane. Premios del público. Series. En el estudio. Bien, Ali, ya disfrutamos de los cortos de los finalistas a los premios del público durante toda la gala. ¿Será que dejamos al suspenso y anunciamos a los ganadores? ¡Claro que sí! Las series finalistas al premio del público en audiodescripción son Dexter. Escrito por Matt Gallo. Narración Diane Newman. Dying for Sex. Escrito por Kathleen Finn. Narración Rebecca Davis.
la segunda temporada de Goosebumps. Escrito por Bridget Melton. Narración, Ailana Kainoa. The Penguin. Escrito por Dakota Green. Narración, Ren Leach. Y The Pit. Escrito por Paul Thorson y Olivia Willus. Narración, Eric Sharp. Y el ganador del premio del público en audiodescripción es Dying for Sex. Y quien recibe el premio es Point 360. Molly se recuesta sobre ella con el ceño fruncido. Mi cuerpo hizo un gran trabajo. Se portó muy bien. Los ojos de Molly se dirigen al agua de la bañera. El reflejo de la habitación ondea en la luz tenue. Hola, somos el equipo de audiodescripción de Dying for Sex. Soy Zach Thomas de Point 360, editor y coproductor del programa. Y queremos dar las gracias al ACV y a quienes votaron por nosotros. Estamos orgullosos de haber hecho accesible para ustedes una serie tan destacada y excepcional. Hola, yo soy James Mason de Point 360 y también fui editor y coproductor de la serie. Quisiera agradecer a mi equipo de trabajo, Zach, Rebecca y Kathleen. Quisiera agradecer a mis colegas Jeff e Inés y a mis padres por todo el amor y el apoyo recibido. Hola, soy Kathleen Finn, la escritora de la audiodescripción. Gracias a ACV por este reconocimiento y también al equipo de Dying for Sex, así como al público. Nos hace muy felices poder hacer esto y que el programa sea accesible. Y, personalmente, también agradecer al equipo de Point 360, James, Zach y Rebecca. Gracias a ustedes el libreto quedó maravilloso. Y, un agradecimiento para mis mentores, mi familia y mi maravilloso esposo. Gracias. Hola, soy Rebecca Davis, la narradora de la audiodescripción. Quiero agradecer al ACV y a todos los que votaron por nosotros y al equipo de Point 360, a Zach, James, Kathleen y a todos los que participaron en esta producción. Gracias por ayudarnos a llegar a un público más amplio. Agradecer a Nikki Boyer por compartir esa historia tan personal y tan hermosa con el mundo, así como por apoyar la audiodescripción. Y quisiera agradecer a mi esposo y a mis 4 bebés por su cariño y apoyo. Y a mis mentores, sí, a mis mentores. Gracias a todos. Gracias. Premios del público. Películas. En el estudio. Es hora del último premio de la noche. La película ganadora del premio del público en audiodescripción. Recuérdame, ¿quiénes son nuestros finalistas? Ellos son Back in Action. Escrita por Beth Run. Narración, Nefertiti Matos Olivares. Flow. Escrito y narrado por Liz Goodman. Snow White. Escrito por Matt Ryan. Narración, Marsha Bartenetti. The Substance. Escrito por Stony M. Schwiller y Matt Ryan. Narración, Jennifer Sheng. Y Wicked. Escrito por Joss Tiphouse. Narración, Leilani Jones Wilmore. Y la película ganadora del premio del público en audiodescripción es Flow. Este premio lo recibe Janet Ritz de Warner Brothers Discovery y Eric Wickstrom de ADC. En el mástil, Gato mira las amenazantes torres de roca con los ojos muy abiertos. Abajo, Pájaro hace una advertencia a Capibara. El bote se desvía y se acerca a la base de un pináculo. Capibara mueve el timón con fuerza. Soy Janet Ritz, vicepresidenta de accesibilidad en Warner Brothers Discovery. En nombre de Warner Brothers Discovery y de mis colegas, quiero agradecer al Consejo Americano de Ciegos y a todos los que votaron en los premios del público en audiodescripción de este año por la película Flow. Flow, una extraordinaria película animada ganadora del Oscar, está disponible con audiodescripción en HBO Max. La audiodescripción estuvo a cargo de nuestro excepcional equipo de operaciones de contenido global, a nuestro proveedor IDC y a la increíble escritora y descriptora Liz Gottman, quienes trabajaron juntos para hacer la audiodescripción de esta película única y memorable. Nos sentimos muy orgullosos de su trabajo y del resultado en una película animada donde los animales hablan en su idioma y la audiodescripción hace la narración, dando lugar a una experiencia revolucionaria. En nombre de mis colegas y nuestros colaboradores,
Agradecemos al Consejo Americano de Ciegos y a todos los que votaron por Flow en los premios del público en audiodescripción. Gracias. Eric Wistrom, IDC. En nombre de todo el equipo de IDC, quiero agradecer por nuestro tercer premio consecutivo del público. Quiero agradecer a los directivos de IDC, Teresa Rodríguez y Andrew Siegel. Gracias a todos por su apoyo a nuestro trabajo. Gracias a todos en HBO, en especial a Laura Warwick y Jennifer Molin por confiarnos un material tan maravilloso como Flow y otro de nuestros proyectos nominados este año, The Penguin. Como siempre, el libreto es la parte más importante de cualquier proyecto de audiodescripción, especialmente en uno como Flow, en el que no hay diálogos con los cuales trabajar. Un enorme reconocimiento a Liz Gottman por las 11,000 palabras de tu hermoso libreto. Y quisiera aprovechar la oportunidad para felicitarte también por tu hermosa narración. Son pocas las personas en el mundo que pueden hacer ambas labores de forma tan maravillosa. Estaré eternamente asombrado por tu talento y compromiso hacia el trabajo. Eres una de las mejores en el mundo en lo que haces. Y te agradezco por todo lo que me has ayudado a construir en IDC. Gracias a Louise Fisher por tu maravillosa mezcla de audio. Eres una de las mejores ingenieras de sonido con las que he trabajado y me alegra mucho que tu trabajo reciba la atención y el reconocimiento que se merece. Gracias a Stephen Christopher por todo tu apoyo en el control de calidad y garantizar que todo estuviera perfecto antes de que llegara a salir al aire. Y por último, gracias a la comunidad de ciegos. Por ustedes hacemos esto. Y recibir este tipo de premios directamente de ustedes es más de lo que pueden imaginar. Solo nos inspira a trabajar todavía más duro de aquí en adelante. Gracias, gracias, gracias. En el estudio. Felicitaciones a todos los ganadores de los premios Barry. Esta es la primera vez que presento la gala de los premios de audiodescripción y estoy impresionada por el increíble trabajo para hacer que el arte, la educación y la información sean más accesibles para personas con algún grado de ceguera. Antes de despedirnos, queremos agradecer a unas cuantas personas. Primero, a nuestros patrocinadores corporativos y, por supuesto, al maravilloso equipo del 30 Rockefeller Center. El proyecto de audiodescripción también necesita de su apoyo. Para apoyar nuestras iniciativas a favor de las personas discapacitadas, puede donar ahora mismo. Visite adawardsgala.org y haga una donación. Haga clic en Donate. Más les vale donar. Y si quieren saber más sobre la audiodescripción y quieren tener acceso a un directorio de más de 12,000 títulos de películas y series con audiodescripción, así como saber dónde verlas, visiten adp.acb.org. Ali, compartir escenario contigo ha sido maravilloso. Fue increíble. Nos vemos el próximo año. ¡Hasta ¡Adiós! pronto! Ali y Ashley saludan y se alejan. Gala de Premios de Audiodescripción del 2025, presentados por el Consejo Americano de Ciegos. Desde la soleada Seattle, de parte de todos en Microsoft, les deseamos que la gala de audiodescripción sea maravillosa. El Consejo Americano de Ciegos ha sido nuestro amigo y socio para mejorar nuestras experiencias, desde videojuegos y eventos propios hasta en la forma en la que concebimos la descripción de imágenes. Tengan una velada maravillosa y ¡salud! Hola, soy Peter Kucheravi de Spectrum y estamos orgullosos de patrocinar la gala de audiodescripción. El acceso al entretenimiento es muy importante, por eso nuestra aplicación Spectrum Access es gratuita y está disponible para todos. Busquen en la aplicación las descripciones de sus películas favoritas. Disfruten el resto de la gala. En el escritorio de Bosch vemos 3 fotos de mujeres desaparecidas. ¿Por qué conservas las fotos? Para recordar que todos importan o nadie importa. Se está poniendo interesante. Detective La Bosch, mayor cantidad policía de Los contenido con Ángeles. audiodescripción. Soy Janet Reeds, vicepresidenta de accesibilidad en Warner Bros. Discovery. En nombre de Warner Bros. Discovery, Hogar de Superman, One Battle After Another, Sinners, Weapons y muchos más. Y HBO Max, que cuenta con series galardonadas como The Pitt, The Penguin, The Gilded Age, The Last of Us y The White Lotus, nos enorgullece apoyar la gala de audiodescripción del Consejo Americano de Ciegos de este año. Muchas gracias al ACB por su trabajo a favor de la audiodescripción y la accesibilidad. Gracias. Ali en el estudio. Viajar solo en auto es algo que muchas personas dan por sentado.
Los vehículos completamente autónomos están revolucionando el panorama del transporte para las personas que no pueden conducir. Para saber más sobre cómo y por qué, Waymo está haciendo que la industria del transporte sea más segura y accesible. Visite waymo.com. Gala de Premios de Audiodescripción del 2025, presentados por el Consejo Americano de Ciegos. Gracias a nuestros partidarios y patrocinadores. Partidario ADP, Sony Corporation of America. Patrocinadores Gala de Premios, Superestrellas, Comcast, NBC, Universal. Patrocinadores Gala de Premios, protagonistas, Amazon, Netflix, Warner Bros. Discovery. Patrocinadores Gala de Premios, elenco de reparto, Fox Corporation, Microsoft, NCTA, Asociación de Internet y Televisión, Paramount, una corporación de Skydance, Spectrum, Vidac, Walt Disney, Waymo. Anfitrionas, Ali Bigori y Ashley J. Hicks. Audiodescripción y talentos de voz. Guión de audiodescripción en inglés. Audio Descriptions Associates LLC. Joel Snyder, PhD. Narrador en inglés. Steve Sailors. Guión de audiodescripción en español. Andrea Jiménez, Dicapta. Narrador en español. Andrea Herrera, Dicapta. Doblaje al español. Dicapta. Productor Doug Roland. Editor Zahari Zahariev. Agradecimientos especiales a Comité de Planificación de la Gala, Jolene Bailey Page, John Kavanagh, Kim Charlson, María Victoria Díaz, Mike Johnson, David Kenlen, Deborah Cook Lewis, Rhys Loy, María Juliana Olarte, Carl Richardson, Doug Roland, Lori Samuels, Joel Snyder, Dan Spoon, Scott Turgill, Mark Turix. Comité de Premios de la Gala, René Arrington Johnson, Kim Charlson, María Victoria Díaz, Kathleen Eubanks, Alex Howard, Ren Leach, Rhys Loy, Carl Richardson, Wendy Sapp, Joel Snyder, Aaron Spelker, Dan Spoon, Scott Turgill, Margot Ton. Personal y contratistas de ACB, Jolene Bailey Page, Nancy Fila, Mike Johnson, Tabitha Kenlen, Sharon Lovelin, Nancy Marks Becker, Rick Morin, Hannah Park, Dan Spoon, Claire Stanley, Scott Turgill. El reconocimiento en los créditos de los premios del público a la audiodescripción es posible gracias a la colaboración con Roy Samuelson y atna.org, lo que garantiza que las y los profesionales de la audiodescripción formen parte permanente de estos premios. Socios y amigos contribuyentes, Audio Description Associates LLC, Bridge Multimedia, Comcast NBC Universal, Dicapta, Vidac. Aprende más en adp.acb.org. Una producción del Consejo Americano de Ciegos, Alexandria, Virginia, Derechos Reservados 2025.